Día. A todos. O sea, Dice que en México hoy es Día de los Estudiantes Secundarios. Así es. Acaba de desaparecer 40 No han aparecido todavía. todavía, lo de Ayotzinapa. Y parece que de verdad no hay ni rastro de Nada, no hay nada. ninguna de las comisiones El de día- expertos que han investigado el caso han podido determinar con certeza qué ocurrió. Ahí se puede decir, Machi, que efectivamente se lo tragó la tierra, Bueno, o mucho más que eso. más que eso, porque parece que lo quemaron y lo tiraron a un río. el una territorio cosa. mexicano era grande. A lo mejor lo echaron un hoyo como aquí ahora, que tienen una Fosa. una furnia ahí. Terrible, terrible. Aquí Pero tenemos, ciertamente, tenemos que revisar. yo me quejaba cuando ocurrió el caso de los desaparecidos de México, que no sentí, Machi, en la prensa internacional, porque a veces hay hechos que uno mide cómo lo aborda la prensa internacional y avasalla. Tú no respiras una cosa que no sea eso. Pero ese caso, como que ha habido mucha indiferencia. Sí. ¿eh? Muy discreta fue la prensa internacional con ese caso. Pero Como han tratado a los refugiados de Europa, que son los principales discretos fueron las autoridades mexicanas, que hasta los técnicos que estaban estableciendo quizás el origen de la cosa, lo suspendieron, le dijeron, no, ya váyanse, que esto se acabó. Bueno, dicen que no hay crimen perfecto debajo del sol. Tarde Lo o que usted no temprano quiere que se sepa, no lo sabrá. haga. Eso es así. Lo que usted no quiere que se sepa, no lo haga. Tarde o temprano Se sabrá. qué ocurrió con esos estudiantes No, mexicanos. lo grande que son muchos. Tú me dices a mí que en México Hablamos a veces cogían una persona y lo vaciaban en una columna de concreto, o sea, cosas difíciles. Pero 40 personas no se pueden desaparecer sin que nadie lo vea. Ni lo cargó uno solo, ni nada de eso. Bueno, eso es así. Entonces, siempre hay alguien que ve algo, dice algo o que... Mire, y si ya siguiendo con el ámbito internacional, me parece una noticia positiva que trae el periódico Listín Diario, y es el hecho de que se ha iniciado en República Dominicana un proceso de diálogo entre el gobierno De Nicolás Maduro. de Nicolás Maduro, Venezuela, y la oposición. oposición. Estas iniciativas están siendo coordinadas básicamente por el expresidente, el doctor Leonel Fernández, el expresidente español Rodríguez Zapatero y Martín Torrijos. Se dice que el presidente de UNASUR, Ernesto Samper, que es el expresidente de Colombia, se detuvo en su regreso de Vaticano, en Romana, en medio de las conversaciones. A mí me parece que eso es un hecho a resaltar, sobre todo por la situación que está viviendo Venezuela. Ojalá que esto sirva de algo y que aporte a pacificar un poco y a caldear los ánimos. Aunque básicamente, según la información, están trabajando el tema económico para ver cómo sale de la crisis Venezuela. A mí me parece que un aspecto importante que puede aportar no depende de acá, ni de ninguna mesa de diálogo, depende más de la actitud de las autoridades venezolanas. En este caso de Maduro, es entendible que si se actúa conforme a los mecanismos legales, conforme a la Constitución, el Tribunal, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela tiene ya definitivamente que dar respuesta a la solicitud. Yo creo que esto puede bajar mucho las tensiones en Venezuela. ¿De cara a qué? ¿Sabe lo que más la baja? La subida un poquito Del precio. petróleo. No. Y eso parece... Eso Recuerden, serena. señores, a finales de año hablamos de eso. La tendencia del comportamiento de los precios de los combustibles era hacia la baja, que es muy difícil llegue nuevamente durante un tiempo a $60. Porque hay que entender, y lo habían dicho, ese es un arma que se usa geopolíticamente también. No es coincidencia. No es que, lo que pasa, dice alguien por ahí, que el que se va a joder no calcula. Y cuando usted le están cayendo los palitos, todo le sale mal.
no solo se desploma el precio de los combustibles a nivel internacional, sino que la sequía también le da un empujón. Todos los factores confluyen Pero para que usted se embrome. la sequía ya amainó Amainó. en, Pero en Venezuela. súmele eso a los errores políticos que ha cometido. Súmele eso a una actitud irracional, digo yo, por parte de la dirección del Partido Socialista Unificado de Venezuela. Una dirigencia errática de Maduro, que hay que decirlo. Todo eso ha confluido. Yo no me atrevo, Claro. yo no me atrevo a ser tan tajante calificando la situación. La situación la tienen ellos, ¿eh? Sí. Y además es posible que llegue un poquito de calma y fe a los venezolanos con los hallazgos de fuentes de gas natural en el Esequibo frente a las Guyanas. Sí, bueno, Es Machi, posible que- si el petróleo que tienen no es suficiente por el comportamiento de los precios, el gas natural es mucho más barato. Sí, pero Puede darle un chin de oxígeno, pero yo creo que lo fundamental ahora es tratar de ver cómo se bajan las tensiones. En materia económica va a ser muy difícil, porque es un país que depende esencialmente del petróleo y que no aprovechó, según mi percepción, el momento de bonanza del petróleo y diversificar su infraestructura productiva. Tú sabes que tú inicias hablando de la reunión en Romana de lo que representan el gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición venezolana, y de cómo UNASUR y otros sectores están tratando de participar para mediar entre estas dos partes y que puedan mejorar la situación o establecer algún plan para mejorar la situación de Venezuela o llegar a algún consenso con respecto a si hay referéndum, si hay elecciones, si se termina ante el mandato, porque va por ahí. Ahora, la posición de Almagro, que al cumplir un año en su posición, es muy fuerte, muy diferente a la de UNASUR. Él no participa de este tipo. Dice que la única solución es que tengan un referéndum para terminar, anticipar el proceso. Entonces, cuando tú comienzas a una persona que está en el gobierno, diciéndole para afuera que va, y es bastante fuerte en ese sentido. Claro, yo he dicho y he reiterado acá, a la oposición le importa poco lo que pasa económicamente ahora. Ellos se han enfocado, lo beneficia. ellos se han enfocado en que hay que salir de Maduro. Y yo creo que Maduro ha aportado elementos en esa dirección. Y cuando yo hago el enfoque, no es reconociendo lo que históricamente ha hecho esa oposición venezolana en contra de los mandatos del chavismo, sino que han utilizado la única vía posible, que es la convocatoria de referéndum. Pero hay revocatorio. Pero Entonces, también, Junior, hay que establecer que cuando ese tipo de gobierno, tú analizas, como cuando surge Chávez entra con una popularidad altísima, llega al gobierno, cargado de promesas, de esperanza al pueblo venezolano, produce con la ideología de cambiar la estructura de años del manejo de los gobiernos en Venezuela. Pero Chávez se fortalece tanto nacionalmente como internacionalmente con un petróleo de $90. Entonces utiliza esos recursos para introducir su política. Un hombre que está bien valorado, con un posicionamiento altísimo, con unos programas sociales, con unos programas internacionales a todos los países, se alía con ellos y crea un bloque fuertísimo que es el que da la esperanza y todo eso. Cuando ese proceso comienza a deteriorarse y a bajar, comienzan a caer Chávez, caen los precios de los combustibles. Entonces tú tienes un proceso fuertísimo que es el que cae Venezuela hoy. Que Venezuela ni siquiera se resuelve el problema. Por ejemplo, tú dices, bueno, Venezuela tiene un petróleo que no es de buena calidad, que tiene que mezclarlo, que tiene un costo de producción y de extracción
muy alto con relación a los otros países y que cuando Venezuela vende a $40, casi siempre está vendiendo al precio, su costo es como 30, de $30 de producción. El costo es alto. Hoy tenemos un mes que aunque no está a $90, pero ya está a 49 algo. Hoy, bueno, aquí tenemos 2 semanas el combustible subiendo, pues también tenemos el problema aquí del 46 por 1 de la tasa. Se está combinando, eso vamos a hablar en un ratico. Ahora, en el caso de Venezuela, ¿tú sabes lo que me preocupa? El proceso que dejaron que Venezuela tocara fondo en este último periodo. Miren, en Venezuela hoy usted le pone el gas natural que dice Machi y el petróleo a $100. Y el proceso de rehabilitación económica de Venezuela es miren, van a caer en una cesación de pago como quieran. Eso viene, oigan bien. Pero ¿qué pasa? En Venezuela se fueron todas las industrias. En Venezuela hay que comenzar de cero. Y ustedes saben que lograr traer inversión extranjera, producción, o sea, en Venezuela no hay de nada solamente, no es porque no hay dinero. En Venezuela lo primero que hay que comenzar a traer todo. Y el hecho de usted comenzar a traer todo, porque usted no está produciendo nada, ¿con qué se traen las cosas? ¿Con qué se traen? Aunque sea incorrecto lo que hicieron, durante el petróleo se mantuvo en buen precio. Claro, porque estaban generando dólares. Claro. Y otra cosa. Si hay dinero, paulatinamente va bajando la presión también. Y ahí no se ha dicho que en este periodo también hay que determinar el grado de compromisos en que ha incurrido en estos gobiernos para poder mantener su situación económica mal, pero para poderla mantener. Se dice que los cientos de miles de millones de bolívares y el problema y cantidad de millones de dólares que se ha endeudado el gobierno de Nicolás Maduro, mira, con China. Ustedes saben que se dice que está comprometida la producción de petróleo a 10 años, después del costo, que puede subir a como sea y todo ese dinero ya está ignorado en garantía. Se habla por otro lado que hay $10 por encima en todo, porque los datos no son, no nos tienen datos como nos dan otros países que uno lo puede evaluar y conocer. La transparencia en Venezuela no existe. Entonces, ese problema económico, el aliarse con el problema de Cuba, que ahora Cuba lo que da es un girito y está en amores con los americanos, hace que el gobierno de Venezuela y que ya esa esperanza y esa solidaridad de ese grupo de chavistas que siempre fueron 80%, luego el 60%, luego ganaron un referéndum, pero ganaron, o sea, con poco, pero ganaron. Y hasta donde logró Nicolás, o sea, cuando Nicolás Maduro entra, no entra con la popularidad de Hugo Chávez, ni con el dinero. Entonces, ¿qué comienza? A salirle todo mal. Y a eso tú le agregas lo que tú estás diciendo, que es una gente que parece que no saben gobernar. Y súmale también, tiene que sumarle, que a la mitad del periodo de Chávez se inició los resultados negativos del proceso de producción en el ámbito agropecuario, que está prácticamente desmontado. No hay producción agropecuaria. No hay agropecuaria, pero no hay tampoco nada. No hay industria, no hay producción agropecuaria, no hay nada. Hay problemas de frontera, hay problemas de combustible, no hay nada. Y usted tiene una situación a nivel de dólar que eso no se puede ni explicar. Un dólar teórico a un 6, a un 8% y un dólar real en la calle a 1.200 por uno. Sí. Oigan bien. Una alta inflación. Sí. Al 1.200, tú dices, ven acá. Entonces te crean unos dólares para exportación que nadie lo consigue, unos dólares para viajar que nadie lo consigue. Es una situación bastante difícil la que está pasando el gobierno de Venezuela y no lo van a poder sacar rápido. Ellos, por ejemplo, te dicen a ti, hubo un aumento de salario. De 10.000 bolívares lo pusimos en 20.000. Señores, oigan bien, si 10.000 bolívares era un sueldo y ahora son 20.000 y está al 1.000 por uno y es al 1.200, estamos hablando de $10 y ahora son $20. El que le llegue ese aumento se queda igual. Oigan bien, entonces ellos han tratado de conseguir 4, 5, 10 productos que la gente lo pueda comprar con esos precios. Es imposible. No, con esos recursos. Perdieron un poco, que es lo más importante que pueda tener un país o cualquier empresa, los créditos.
Uruguay, que le vendía mucho en el área láctea, comestible, arroz, le suspendió porque el año pasado le quedaron debiendo 120 millones de dólares a un grupo de cooperativas que vive de eso. No lo aguanta. No lo aguanta. Entonces estaban comprando también casi al doble de precio por un asunto de seguridad de que esos productos a ese precio pudieran poder suplantar o no economizar, sino garantizar que en la medida que dure mucho tiempo Venezuela para pagar esa deuda, la amortización por intereses no sea tan fuerte. Compraron leche y lácteos al doble del precio como estaba a nivel mundial. Y además, como se declaró el año pasado, una economía difícil, que en estos días fue que le mandaron 20 millones de dólares para poder ver si podían resolver el asunto. Y Uruguay tuvo, el gobierno, que prestarle dinero a esa cooperativa, contando cuando Maduro quiera pagarle esos 90 millones todavía que le quedan de dólares. Y es una situación difícil. Evidentemente no hay mal que dure 100 años, porque ni siquiera el acuerdo de punto fijo duró 100 años. Yo creo que lo que no hay es cuerpo que lo resista. Sí, el mal se perpetúa, machi. Ambas cosas a la vez. El mal se perpetúa. No se perpetúa. Yo creo que en esencia no hay cuerpo que resiste el mal. Se vence el cuerpo, se cansa, pero la maldad sobrevive, machi. 40 años duró el acuerdo de punto fijo, con la estructura económica y política que se imaginaron los anteriores. Y eso no hay quien lo olvide en Venezuela. No era bien que estaban. Hoy día, por lo menos, las casas de cartón lo han abolido. No, yo creo que en su momento habrá que evaluar, despejado de cualquier tipo de prejuicio, el impacto efectivo que tuvo Chávez no solo en Venezuela, sino también fuera de las fronteras venezolanas. Todos los indicadores internacionales, el Gran Caribe, todos los indicadores internacionales evidenciaban importante progreso en términos de inclusión social en Venezuela. Todos, sin excepción. Sí. Lógicamente. El Gran Caribe se benefició ampliamente. Centroamérica y el Caribe se benefició ampliamente con un crédito que era todo lo que era por encima de $100 en petróleo se lo fiaba a largo plazo. Y una tasa de interés bastante cómoda. Yo creo que ahí también hubo falla de los gobiernos locales que no ejecutaron eficazmente el acuerdo famoso de Petrocaribe, que incluía esas facilidades para que pudieran hacer inversiones sociales. Muchos que hicieron fue acumularlo y lo destinaron a otras cosas. Bueno, pero esos son otro tipo de evaluación. Lo cierto es que Venezuela tendrá que caminar su propio camino. Y para mí una de las salidas es el referéndum. Además no es tan fácil, porque la gente cree que el referéndum ya. Le validan la firma, se abre el proceso. Hay que ganarlo. No solamente eso. Y después hay que buscar 4 millones de firmas. Y después ir al referéndum y sacar por lo menos, superar la cantidad de votos que sacó Maduro. Lo que pasa es que posiblemente ya tienen que sacar la mitad. No, superarlo. Porque es entendible. No es posible que una minoría me quite. Tiene que quitarme una mayoría que se manifieste. Yo creo que la estrategia de ellos es iniciar negociaciones satélites y manejando, porque eso es hasta el 18. No, la estrategia que se ha dicho, que pretende el gobierno venezolano, es que si en el 17 ocurre el referéndum y efectivamente pierde Maduro, pues uno de los vicepresidentes, Aristides sería el que continuaría el mandato y así hasta terminar el periodo en el 18. A eso es que se está jugando. Pero ¿hasta dónde aguanta la situación? Eso. ¿Hasta dónde los mecanismos institucionales pueden prestarse a una situación como esa? Porque lo que digo es lo que está malo aquí está malo en Venezuela. Hay un orden y hay un procedimiento y con eso hay que cumplir. Y está peor.
y allá la criminalidad, la delincuencia, el No, hambre, la eso salud. Miren, eso allá no hay viene- medicina. Lo que pasa, Michelle, es que hay Eso viene fenómenos, de pero Chávez. también hay fenómenos que no se pueden solo resaltar como que es una consecuencia de lo que está pasando en Venezuela. Venezuela siempre ha sido violenta. Sí, pero puede ser Históricamente. No, pero no como, Muy mira, violento. allá tú tienes casa, ahora que la gente, los ladrones ya se meten de noche y es abierto. Y aquí de día. No, es pero un con la problema. gente, oye, me están amarrando la gente allá, francamente adentro. Eso ha cambiado mucho el sistema. Pero ¿Tú Michelle, sabes quién sabe? ¿Tú no viste los videos que pasan? Que son las guaguas estacionadas en los semáforos esperando para cruzar. Y ahí la O sea, atracan. es la atracan. Ese es un problema muy serio. El problema de Venezuela es complicado y ese presidente puede soltarle un poco de aire si quiere a la vejiga. La vejiga va a explotar y está obligado a dejar que salga un poco de aire. ¿Por qué no acaba de soltar los dos presos, los presos políticos? ¿Por qué no acaba de darle un poquito de tranquilidad? Que vayan embullándose a ellos, a hacer su... Tú recordarás que yo sostuve y sostengo fue un error del gobierno. Primero, meterse en el tema, opinar. Fue un error. Y segundo, un error del sistema judicial. Apresar y procesar a ese señor en ese momento. Si tenía alguna responsabilidad, no iba a desaparecer en 2 años. Si la tenía, yo pienso que a veces el tacto político tiene que imponerse. En una situación como esa, lo que hicieron fue victimizarlo. Y ahora es una víctima. Yo no sé si él tiene Una responsabilidad en los víctima hechos. frente a España y frente No, y frente a la comunidad internacional. ¿Quién? Lo presentan como una víctima. Eran unos Eso criminales, te digo, ahora, el guarimberos. momento dice mucho. Tenían que esperar que pasara la tormenta y después actuar con los elementos, pero ahí se vio como una acción política, no como una acción judicial. Y eso permitió que un conjunto de adversarios al chavismo, a Maduro, hicieran lobismo y ronda de proyección internacional. Lo que yo veo es que ya no hay lugar en Venezuela para que surja una rebelión violenta. Porque tanto las Fuerzas Armadas como los grupos más opositores no tienen ya la fuerza de hacerlo. No, por esos mecanismos que se han creado, los referéndums, yo pienso que ese tipo de democracia participativa Además, funciona en los pueblos. Estamos subestimando la inversión norteamericana en el desastre venezolano. Bueno, eso no se puede subestimar, Machi, porque ha habido una constante conspiración en contra de lo que representó en su momento las iniciativas y los proyectos que se ejecutaron en Venezuela. No solo la mano internacional, sino esa jerarquía que siempre se benefició del petróleo venezolano, que se vio despojada de hacer los negocios que hacían. Y ese petróleo empezó a darle fruto a los venezolanos, no solo a una minoría, como usualmente ocurría. Entonces, todos esos elementos, claro, hay que tenerlo presente. Ahora, eso no implica que uno no reconozca que Nicolás Maduro ha cometido determinados errores, como lo ha cometido la oposición, pero la inteligencia política tiene que imponerse. A lo mejor, si se abre la compuerta, es posible que pierda el referéndum, pero la guerra interna que hay entre esa mesa de unidad democrática, Entre ellos mismos. claro, tienen que apostar a algo, no Tú cerrarse. sabes que hay un grupo en Romana haciendo una reunión. La oposición, pero la oposición que está afuera, o los venezolanos que están fuera, son parte de lo que si hay un acuerdo pueden ayudar a resolver el problema de la crisis de Venezuela, que garanticen que dos cosas, remesa, inversión para atrás. Todo ese dinero que se han llevado y toda esa tienda que han abierto y toda esa, vamos a abrir que cada quien abra una en Venezuela. Por ahí pueden ayudar un poquito a restablecer. El que era campesino, que vuelva para el campo. El que era, está todo el mundo fuera, Yo creo que tú sepas que hay muchas, que esa gente no son patriotas, muchos no son patriotas, que tenemos claro. El problema es que son Ni muchos. están pensando, Oye, Junior, y te son digo, muchos. no están pensando Son justamente en el muchos, bienestar de son Venezuela. muchos. Sí, pero es que son muchos. Vamos a estar claros. Son muchos. Sí, son muchos. Pero son de los que han contribuido a socavar
Ve a un ese supermercado sistema. dominicano a cualquiera, porque antes tú creías que era un venezolano haciendo 2 centros comerciales y hoteles y apartamentos. Ya tú vas a cualquier supermercado y las muchachas que están ahí ofreciéndote promociones y de cualquier tipo ya no son dominicanas, son venezolanas. Porque el Claro. acentico y el qué sé yo qué. Ve por ahí la cosa. Bueno. Señores, conviertan su edificio en verde, reduzca las cuotas de mantenimiento, ahorre energía y dinero. Continuamos con la revista agropecuaria correspondiente a hoy sábado 28 de mayo del 2016. Les decíamos que teníamos el boletín número 13 de la Junta Central Electoral. Iniciamos con la parte presidencial. El boletín 13, la boleta presidencial a nivel nacional. Dice que el Partido de la Liberación Dominicana y aliados, 2.843.000 votos para un 61.76%. El Partido Revolucionario Moderno, 1.611.276 votos para un 34.99%. El Partido de la Liberación Dominicana solo, 2.313.704 votos para un 50.24%. El Partido Revolucionario Dominicano, 269.515 votos para un 5.85%. El Partido Reformista Social Cristiano, vamos a ver dónde está, 5.63% con 259.000 votos. El PRD le llevó 10.000 votos al Partido Reformista. El PLD solo alcanzó, esto es con el 100% de las mesas, este es el boletín final, 16.070 mesas escrutadas, 100% de los votos válidos. El Partido de la Liberación Dominicana alcanzó solo 50.24. No pueden decir que consiguió la mitad más uno con ninguna alianza. Pero con la ayuda de las alianzas fue el presidente más votado. ¿Verdad? Lógico. Pero 50.24 solo. El Partido Revolucionario Moderno le faltó un puntico, 34.99 para el 35%. Yo creo que deben buscar 2 votos nulos para poder llevarlo al 35% y que pueda mantener ese 35%. El PRD y el Partido Reformista Social Cristiano mantienen su por encima del 5%. Yo siempre pensé que iban a tener un poquito más de votos estos dos partidos. Uno con diferencia de 10.000 votos, 269.000 y 259.000. 5.63 el Reformista, 5.85 el Partido Revolucionario Dominicano. Los demás partidos yo creo que no tenemos ni que hablarlo a nivel presidencial. Es todos, creo, el único que tenemos el Partido Democrático Alternativo, un 1,18%. Todo el mundo y Alianza País con un 1,82%. Todo el mundo por debajo de un 1%. Creo que los partidos políticos deben de analizar bien estos resultados finales para ver qué van a hacer. ¿Verdad? En la boleta B, la municipal vamos a ver la boleta B del Distrito Nacional, en la parte municipal, ahí es que está David Collado y Roberto Salcedo. Partido Reformista Social Cristiano y Aliados, 56.72%. Sacaron 276.000 votos. El Partido Revolucionario Moderno le dio de estos votos 40%, 197.000, pero los votos le caen a la alianza del Partido Reformista.
En el Partido de la Liberación Dominicana, que es Roberto Salcedo, 145,000 votos para un 29,83%. La diferencia es significativa de más o menos 150,000 votos. Casi un 25% de diferencia. Un 26% de diferencia. Esos son los resultados. Ese boletín también es con el 100% de los votos. Todas las mesas, 2.074 mesas, son todas las boletas de todas las mesas y los colegios del Distrito Nacional. ¿Cuántos regidores le corresponden? No, eso lo vamos a ver. Junior tiene ahí una serie de datos más. Pero estos datos son de algunas provincias. ¿Cómo quedaría distribuido la participación en el Congreso con los diputados? En la provincia de Altagracia hay 4 diputados. Esos 4 lo ganó el PLD y sus Higüey. aliados en Higüey. En Asua hay 4, ahí dividieron. Doy dos. PLD y aliado 2, PRM y aliado 2. En Bauruco, 2 diputados, ahí también dividieron. PLD y aliado 1, Partido Reformista Social Cristiano 1. Barahona, 4, PLD se llevó 3. Partido Reformista y aliado 1. En Dajabón tenemos 2, ahí también dividieron. PLD 1, PRM 1. Provincia Duarte, en la circunscripción número 1, ahí dividieron, cada uno sacó 2 diputados. En la circunscripción número 2, igual, cada uno sacó un diputado. En el Ceibo, un diputado PLD, un diputado PRM. Elías Piña, PLD 1, PRM 1. Hay que recordar que se menciona el que encabeza la alianza en la provincia. Es posible que donde hay 4 haya uno que pueda ser del BIS o uno que pueda ser del PRD o de cualquier otra de las fuerzas aliadas. En la provincia de Espaillat hay 5 diputados, el PLD se llevó 4, el PRM 1. En Atomayor hay 2, ahí dividieron, PLD 1, PRM 1. ¿Y en la capital? Independencia, todavía no tenemos el dato, pero en Independencia el PLD se llevó los 2 diputados. La Romana, ahí dividieron PLD y aliado 2, Partido Reformista Social Cristiano y aliado 2. En La Vega tenemos que en la circunscripción 1, el PLD se llevó 4, el PRCC se llevó 2. En La Vega, en la circunscripción 2, dividieron 1 y 1. En María Trinidad Sánchez, PLD 2, PRM y aliado 1. Monseñor Noel, PLD 2, Partido Reformista Social Cristiano 1. En Montecristi dividieron PLD y Partido Reformista 1 y 1. Monte Plata, PLD 3, PRM 1. Pedernales, 1 PLD, 1 PRM. Peravia, 2 PLD, 1 PRM. Puerto Plata, en la circunscripción 1, dividieron cada uno 2 diputados. En la circunscripción 2 tenemos acá que sacaron cada uno 1 y 1. Ahí de los 6, 3 y 3, según este cotejo. En Hermanas Mirabal, PLD 2 diputados. Samaná, PLD 1, PRM 1. San Cristóbal, en la circunscripción 1, el PLD se llevó 3 diputados, el PRM 1. En la 2, igual comportamiento. PLD 3, PRM 1. En la 3, PLD 2, PRM 1. En San Juan, el PLD se llevó los 3 diputados, las 3 diputaciones. En la circunscripción 1. En la 2, dividieron. San Pedro de Macorís, en la circunscripción 1, ahí dividieron, cada uno llevó 2. PLD, Partido Reformista Social Cristiano. En la 2, PLD 1, PRCC 1. Sánchez Ramírez, PLD 2, PRM 1. Santiago, en la circunscripción 1, el PLD obtiene 5 diputados, el PRM 1. En la circunscripción 2, el PLD obtiene 3 diputados, el PRM 1. En la 3, el PLD 4, PRM 2. Mucho.
Hay lugares que se llevaron todo. ¿Tú llevas la sumatoria? No la llevo, pero se puede sacar fácilmente. En Santiago Rodríguez, PRM 1, PLD 1. En Valverde, PLD 2, PRCC 1. San José de Ocoa, el BIS 1, el PLD 1. Hasta ahí es el informe que tengo del comportamiento. Una cosa, ¿cómo quedaría a nivel de los diputados ese Congreso en este momento? ¿El PLD cómo va a controlar? O a nivel de los senadores sabemos que estuve viendo el mapa y fuera del Ceibo, de Puerto Plata, ¿qué otro tiene el Partido Reformista? San José de Ocoa. San Pedro de Macorís y San José de Ocoa. Creo que 4 o 5. Son 4. Son 4, los otros, o sea, que ellos tienen 28 senadores. Pero a nivel de la Cámara de Diputados, ¿cuántos diputados hay en total? 198 diputados. O sea, que el PLD Más los 20, tiene 198. 100 diputados. Sí, el PLD va a sacar mucho más. más de 100 diputados según las proyecciones que Porque se eso ven. sería lo importante para mi Congreso, ¿verdad? Sí, pero en mi Congreso hubo una jugada que no se dio. Porque en mi Congreso se entendían que iban a sacar los 32 senadores. Por lo tanto, se jugó a enviar a un legislador. pero con ese voto, en el Michelle, caso de los diputados, no, y con ese Michelle, voto preferencial, no. Pero no, estamos hablando del Senado. Sí, pero como Del quiera. Senado, Michelle. Claro que sí. La proyección que tenía era sacar los 32 porque los aliados son aliados. Sí, el caso de Amable. Claro. Pero en el caso de Sánchez Ramírez, que el candidato a senador del Partido Reformista, Félix Vázquez, fue por la boleta del PRD. De manera tal que si todo salía a pedir de boca, pues también tendrían el senador que representaría la segunda mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, esto no fue así, porque el PRM se quedó con 2 senadurías. Por lo tanto, tienen garantizada una plaza en el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo dije como segunda mayoría, pero José Israel me corrigió. No, como primera minoría, porque son 2 que tiene. 2 de 28, sí, pero tienen un puesto igual. Claro, tienen ahí garantizado eso y posiblemente en la Cámara que de hace más Diputados democrática igual. Y la Cámara de Diputados se perfila también que será el mismo comportamiento. Sí. Entonces, Bueno, pero la también Cámara de ahí Diputados, tiene, por lo menos pueden hacer las leyes y los cambios que tienen que hacer ahora. por lo menos tendrá una participación. Lógicamente, será siempre inferior porque la mayoría oficialista va a primar en el Consejo Nacional de la Magistratura. Mira, nosotros, tú mencionas el Congreso y hablamos de mi Congreso. Yo creo que aquí nosotros tenemos un año, sobre todo el último año, escuchando a todos esos candidatos a diputados, a senadores, hablándonos de reformas, hablándonos de promesas, y ojalá y no se espere al final, que no esperemos 4 años, que te sienten, hay 6 o 7 asuntos en ese Congreso que se pueden delegar rápido y comenzar a trabajar ahora para que lo aprueben temprano. Que terminen, miren, a nivel de criminalidad, para resolver ese problema se puede trabajar con la ley de armas, hablar de ver si se terminó la reforma policial, que comiencen a trabajar con eso. A nivel de elecciones del 2020, ¿por qué no comienzan de una vez con la ley de partido y la ley de modificación de la ley electoral? A nivel de impuestos y de dinero, miren hoy lo delicado, y le decíamos al principio del programa, cuando ese dólar se coloca a 46 y ese combustible comienza al 50, la semana que viene van a andar diciendo, ustedes ven que había reforma fiscal, y eso es una medida que le iba a pasar a quien sea, a Danilo Medina, a Luis Abinader, a Amable Arid, a quien sea, porque el problema es que hay una combinación. Ahora, hay un componente de impuestos en ese combustible que representa 50, 60 mil millones del presupuesto, que si no se trabaja con una reforma fiscal, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer?
decirle a la gente, mira, se va a cambiar esto por esto, se va a unificar este impuesto. Entonces, que comiencen a trabajar. Hay una gran cantidad de cosas que se pueden hacer. Hay que analizar los subsidios. No tiene que son ser así. masivos ahora mismo. Los subsidios no, Excepciones. Michelle, no tiene que ser así, pero es lo que yo creo. A mí me parece que el manejo que se le sigue dando a la ley de hidrocarburos es a conveniencia. Ustedes recuerdan, previo a las elecciones, hubo rebaja consecutiva. No, pero también... Sí, bueno, hubo rebaja consecutiva de los precios en varias semanas. Y Mira, yo no sé qué ha cambiado de aquí a allá. Bueno, mira, nosotros... ¿Qué tanto ha cambiado? Nosotros en lo personal, yo te quiero decir, si hay una persona que trata de ser objetivo en el tema de los hidrocarburos, soy yo. Porque conozco el tema y le doy seguimiento diario a todos los indicadores y yo no dejo que me vengan con cosas. Yo me conozco bien la ley de que establece los precios de los hidrocarburos. Le doy seguimiento, conozco la fórmula, sé cómo se hace y no eso. Ahora, oigan bien, lo primero que ustedes tienen que saber es que hoy subió el combustible, porque los precios de la semana pasada, cómo estaba el dólar y cómo estaba el combustible. Si hoy comienza a bajar, a lo mejor la semana que viene nos baja. Si el dólar nos sube, eso por un lado. Es el precio de la próxima semana. Lo otro es el componente. El componente que tiene. Ahí usted tiene unos precios fijos, unos impuestos fijos, un precio del combustible puesto ahí, pero después usted tiene el precio del transportista, el precio del mayorista, el precio del distribuidor, el precio, que todo eso es que está calculado ahí. Pero lo más importante es que hay un mecanismo y es la única parte que podemos decir que es discrecional. Y te voy a decir para que tú sepas dónde está el meollo del asunto. Miren, cuando el combustible sube, por ejemplo, para que ustedes entiendan, posiblemente ese aumento que había que hacer hoy, a mí en lo personal, me dio 2 pesos más. Oigan bien, me dio 2 pesos más. Cuando tú conoces la fórmula. Sí. Entonces, ¿qué hace el ministro de Industria y Comercio? Le dice a la refinería, ¿cuánto hay que subir? Hay que subir 3 pesos. No, tú vas a subir 1,5. Y en esta semana, ese otro 1,5 que había que subirlo, déjamelo en una cuenta por pagar a la refinería. Entonces se sienta la otra semana y dice, ¿qué pasó? Hay que bajar 1,5. ¿Y cuánto tenemos? Pero tú no pagaste, tú te endeudaste la semana pasada. Ok, no bajes nada. Oye bien cómo funciona, no bajes nada. Entonces, hay una discreción que tiene el ministro de Industria y Comercio para no hacer golpes fuertes a la economía y al bolsillo de los dominicanos. Es la única parte. Ahora, el otro disparate es que aquí le pusimos 80 o 90 pesos de impuesto a un galón de gasolina. Para mí sigue siendo un gran enigma, un gran misterio. Bueno, porque no lo quieres entender, porque tú sigues, cuando a ti te están explicando una cosa que tú no quieres entender, no lo quieres entender. Imagínate, el precio del petróleo estuvo sobre los $100, señores. Y aquí ha habido una relativa estabilidad de la tasa cambiaria. No, sí, pero cuando estaba 90 y pico ha habido estabilidad. Pero cuando estaba 90 y pico de dólares, te doy 2 noticias. Búscame el precio del dólar. ¿Cuánto tiempo duró a los 40? Porque estamos hablando de una estabilidad ahora real. Lo otro era que venía bajando y venía subiendo. Y otra cosa que te voy a decir, ese ministro que está ahí de Industria y Comercio, oye bien, José del Castillo, ¿tú sabes cuando se sentó en esa silla, esa formulita que yo te estoy diciendo a ti? Esa formulita de que yo me endeudo para no subirlo de golpe, ¿tú sabes cuánto encontró de deuda? 6,000 millones de pesos, sentado y decir, ¿cuánto le debemos a la refinería por no subir el combustible? 6,000 millones. ¿Sabes lo que pasó? Cuando bajó el petróleo, se sentó y dijo, ¿cuánto hay que bajar hoy? 10 pesos, bajen 5. ¿Cuánto hay que bajar? 10, bajen 5. ¿Sabes lo que hizo? Le pagó la deuda y hoy no le deben un centavo. Es que siempre va a haber una explicación, una justificación, porque lo mismo ocurre. Pero siempre, tú no lo quieres entender. No, Michelle, es que la misma explicación no han dado por qué no bajó la tarifa eléctrica en República Dominicana, porque el gobierno estuvo subsidiando. Siempre hay una explicación para justificar las cosas. Y a eso es que yo me resisto. Eso está como la fórmula de Dilma Rousseff. Y a eso es que yo
me resisto. Que ellos y hacen hay su- cosas que no es que tú no quieras entenderlas, es que a veces se hacen difícil asimilarlas, de verdad que Bueno, sí. pero tú tienes también el tema de la CDE, cuando tú dices, el gobierno tiene un subsidio de 1.000 millones de... Yo personalmente decía que si ya el gobierno tenía en el presupuesto nacional el subsidio establecido de 1.000 millones de dólares y lo sabíamos que lo íbamos a pagar, ¿qué hizo el gobierno? Bajó el combustible. Lo que vamos a hacer es no gastar esos 1.000 millones. Ahora, yo personalmente digo, si ya estaba aprobado, bájanos la tarifa eléctrica. No deje de erogar los 1.000 millones. Hay que modificar la estructura tarifaria. Pero tú lo conoces ese tema, Machi. Tú más que nadie conoces la estructura de que ahora Pero no claro hicieron. que modificarla. ¿Qué hicieron los precios? ¿Qué pasó? Que la bajada de los precios del petróleo benefició a que no al subsidio eléctrico, al Estado. A no tener, pero al yo gobierno. lo quería en mi factura. Al gobierno. Yo lo quería en mi factura, era ahora. Precisamente. Lo que tú dices, cada quien tiene una fórmula con los indicadores. El país tiene crecimiento entero, o tiene crecimiento las telecomunicaciones y el turismo. Depende de la fórmula que tú uses, todo tiene una justificación. No hay duda en Todo que tiene el una país ha estado, porque en eso aquí no hay discusión, en el crecimiento Sí, pero económico. ¿cómo se llama? La diferencia es que ese crecimiento no se desparrama, por No se utilizar desparrama tu porque palabra. aquí el problema es que no hay equidad. Aquí hay un problema de que todo está muy bien, hay una economía muy alta y una economía donde el mismo gobernador te dice que no hay. Ahora, si tú subes esos sueldos para que se desparrame y sube la economía, le van a dar trabajo a la mujer haitiana que está buscando trabajo y no a la dominicana. Si tú subes eso para que se desparrame, entonces tú tienes que los zonas francas que están aquí hoy se van para China. Mira, Miguel, si eso fuera justamente hacia la explicación económica, los países desarrollados no funcionaran, porque hay niveles de salario buenos. Bueno, pero depende, Junior, cuáles son tus mecanismos de y producción. hay competitividad. Lo que te digo es que no se puede decir que no se puede aumentar necesariamente el salario porque genera inflación. Bueno, Hay otras explicaciones también económicas que dicen lo contrario. Lo cierto es, Michelle, que la República Dominicana sí tiene que abocarse a profundas reformas en todos los órdenes, social, político y económico. Y los resultados... Pero el salario es lógico, ¿eh? Y los resultados... Hay que modificarlo. Porque además es un perjuicio para los mismos industriales. Porque menos capacidad de consumo. Menos capacidad de consumo. Entonces, lo que te digo, cada economista en función de su escuela tiene su filosofía y su teoría económica. Y cada quien depende de lo que quiera. Exactamente. Bien. Ahora, en una cosa debemos cumplir todo. ¿Qué queremos todos? La mejoría del país. No, y por eso, Y es ahí que, no hay por eso es que hay diferencia. que producir y producir más todos los días. Mira, ahí tenemos nosotros el mercado de Cuba, el mercado de Puerto Rico, el mercado de Haití, el mercado del turismo, solamente en el sector agropecuario. Aquí resiste, dale para allá lo que tú quieras. Pero para eso hay que trabajar y tiene que ser rentable la cosa, porque si no, el platanito cuesta la mitad traerlo que tú lo puedes. Tiene que haber una reforma necesaria, pero no es posible que usted tenga una producción que satisfaga la necesidad nacional, pero que la gente no tenga cómo acceder a ello, por lo caro. Señor, ¿usted sabe cómo está el plátano todavía hoy día? Carísimo. Si uno tiene... Depende. ¿A qué tú llamas que no es cara? Supermercado 12 y 14, Mercado Santo Domingo, 6, 7 y 8, los mercados populares o los mercados de la Duarte. Un plátano en República Dominicana en un supermercado a 15 pesos, no va a decir que está barato. Es más, a 7 en la guaguita no está barato en República Dominicana. ¿Cuánto cuesta en la finca? Una en República Dominicana. El costo de producirlo, yo te lo digo. 6 Dímelo. pesos. No, 3 pesos y medio. Y lo venden a 5 en la finca. Si lo venden a 5 en la finca, el costo operacional de transportación y ese gasto operativo que hay, no lo Lo que pueden sé que hay vender. una gente que se gana en un día ese dinero. Sí, sí. Claro. Ahora, aquí hay supermercados que mueven 1,5 millones y 2 millones de plátanos diarios, de unidades. El consumo diario Para que es ustedes 6.5. entiendan, aquí hay una o dos cadenas de supermercados que venden 1,5 millones de unidades diarias en su cadena. 6.5 Y en millones. cada plátano se ganan 4 pesos. Sí. ¿Sabes lo que cuesta una gente Para que tú entiendas, introducirse limpio el mercado de limpio consumo todos los de días. ají y morrones?
que tanto eso es carísimo también. O ¿Tú sea, sabes que hay muchas cómo- cosas tú sabes cómo nos vamos a que quitar- es distorsión que hay en el mercado. ¿Sabe cómo nos vamos a quitar el problema de Venezuela, el del combustible y el de los impuestos? Nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, Eduardo Quesada nos tiene frutas relajantes Para bajar la tensión. para bajar la tensión. Vamos a ver.